Muy bien, entonces vamos a comenzar dando gracias al Señor. Vamos a orar para que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y de manera especial para todo el pueblo de Dios, que Dios nos edifique a cada uno de nosotros a través de la palabra, a través de la comunión de los hermanos, que Dios permita que este tiempo pueda ser de mucho ánimo y consolación en estos tiempos en que nos ha tocado enfrentar muchas necesidades como son la pandemia. Que Dios nos ayude en este tema y que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos entonces a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y bendecimos, pidiéndote, Padre, que tú nos bendigas ahora que hemos de meditar en tu palabra. Los hermanos que están conectándose a través del internet, a través de Radio Fraternidad, que tú los bendigas, Señor, y también tú continúes santificándonos a través de tu palabra, que podamos crecer en santidad, en sabiduría y en gracia. De tal manera, Señor, que podamos ayudar a muchos a conocer a Cristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, gracias al Señor. Estamos ya iniciando este nuevo año 2022. Habíamos detenido nuestra clase, pero ya continuamos ahora con nuestro tema, el tema de la santificación. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando a partir de este momento. Vamos entonces a comenzar con nuestro material de la santificación. Estamos viendo el capítulo número 13. Los hermanos que están en sus casas, tenga su confesión a mano, su Biblia a mano. Si usted no está escuchando a través de la emisora Radio Fraternidad, tenga su Biblia a mano, presta atención que vamos a estar tratando un tema que es de mucha edificación para el pueblo de Dios. Capítulo 13 de la santificación. Voy a leer el párrafo número 1, tiene 3 párrafos. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Párrafo número 2. En esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y el párrafo número 3 dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia
perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos, a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Bien, leí rápidamente los 3 párrafos. Ahora vamos a ver cada párrafo poco a poco. Lo leí como una introducción, pero vamos a ver ahora cada párrafo. Bienvenida Jessica y doña Marta. Damos la bienvenida también a los hermanos que están por internet, a los amigos que se conectan a través de Radio Fraternidad en la 103.5 FM. Damos la bienvenida y esperamos que pueda ser edificación con ustedes. Aquí estamos la hermana Jessica, la hermana Marta y el pastor Dante. Vamos entonces a ver el primer párrafo del capítulo 13, la santificación. ¿Qué es esto de la santificación? ¿Qué es eso? Bueno, cuando un hombre o una mujer es llamado por Dios del mundo, salvado, perdonado su pecado, este hombre o esta mujer que ha creído en Cristo comienza a crecer espiritualmente. Comienza a tener una guerra con su pecado. Ahora en su mente y en su corazón hay una ley, la ley de Dios, la palabra de Dios, que le indica qué es lo bueno. Pero ¿qué sucede? Que en su corazón todavía hay un pecado remanente, ese pecado original de Adán y Eva, que sigue tendiéndonos lazos, sigue tirándonos como si fuera, como tratando de hacernos tropezar para que volvamos otra vez al mundo, tratando de engañarnos. ¿Y qué hace el creyente? El creyente va creciendo en el temor de Dios, va creciendo en la palabra de Dios y va separándose de todos esos hábitos de pecado en lo que él en otro tiempo vivió. Eso es la santificación. Hay otros detalles que no mencioné, que lo vamos a ver ahora en la confesión. Vamos a ver el párrafo número 1, vamos a leer por parte para que vayamos entendiéndolo. Dice la primera parte del párrafo: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en la virtud de la muerte y resurrección de Cristo. La confesión de fe introduce sobre quién él va a hablar. Lo primero que dice el párrafo, miren, me voy a referir a personas que están unidas a Cristo. Es decir, personas que se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo. Yo voy a hablar de esa persona. No voy a hablar del pecador que anda en la calle buscando cómo servir mejor a Satanás. No, no. Yo estoy hablando de una persona, hombre o mujer, o niño o joven, una persona que creyó en Cristo, está ahora unido a Cristo. Bien, estoy hablando de esa persona que está unida a Cristo, que fue llamada eficazmente por Dios. Dios lo llamó al arrepentimiento y Dios le capacitó para responder. Le dio la fe, le dio, como dice aquí, una regeneración, lo hizo una nueva criatura. Dice aquí, estoy hablando de una persona que tiene un corazón nuevo, que tiene un corazón y un nuevo espíritu morando en él. Estoy hablando de una persona que ha sido creado por la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Todo esto que mencionamos, ya nosotros lo vimos en clases anteriores. Vimos
que a través de Cristo somos salvos, estamos unidos a Cristo. Esa es la primera parte que menciona. Vimos en la clase anterior, Dios llama al hombre eficazmente. Cuando Dios llama a una persona, esa persona responde. Dios, el Espíritu Santo, le da una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, lo regenera y transforma a este pecador para que este pecador ahora quiera y pueda agradar a Dios. Y esas dos cosas en la persona que se arrepiente están juntas. Él quiere agradar a Dios y ahora por el Espíritu Santo que mora en él, él puede. Tiene el poder, la capacidad de agradar a Dios. Entonces, yo quiero que ustedes vean que está hablando de una misma persona. No está hablando de varias personas, es de una misma persona. Cuando una persona cree en Jesús, ha sido regenerado. El Espíritu Santo vino en él y le dio un nuevo nacimiento. Cuando una persona cree en Jesús, ya está unido a Jesús. Por eso, a la persona que cree en Jesús le dicen cristiano, porque ahora él está unido a Cristo. Si Cristo resucitó al cristiano, a la cristiana, le va a pasar lo mismo, va a resucitar. Si Cristo subió a los cielos, al cristiano, a la cristiana le va a pasar lo mismo, va a subir al cielo y va a gobernar con Cristo. Por eso la unión del creyente con Cristo es algo hermoso que uno tiene que seguir conociendo, porque todos los privilegios que Cristo obtuvo en la cruz, ¿para quién lo ganó? Para su pueblo. Para su pueblo. Él murió en la cruz para quitar el pecado de ¿quién? El nuestro. Él murió en la cruz para darnos vida eterna. Él murió en la cruz para que nosotros seamos recogidos por Dios como hijos de Él. Él murió en la cruz por todo eso, por nosotros. No fue por Él, por nosotros. Entonces, este tema es importante para nosotros, porque a veces uno dice, y yo seré cristiano, porque mira, yo estoy pasando por tal cosa y hago tal cosa. El cristiano tiene luchas en la carne, tiene luchas y dificultades, y tiene que entender que ahora le pertenece a Cristo. Ya no le pertenece al diablo ni al mundo, ahora le pertenece a Cristo. Y el cristiano ha sido llamado eficazmente por Dios. El cristiano tiene un nuevo corazón. Ese corazón viejo que quería el pecado y entregarse a su pecado, ya Cristo lo sacó y le dio un corazón nuevo. Y dice aquí, y ahora somos creados en virtud del poder con que Cristo resucitó. El poder que nos salvó y nos dio vida nueva fue el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. No es cualquier cosa. Entonces, la confesión nos dice, yo estoy hablando de esa persona que creyó en Cristo y está unido a Cristo, que fue regenerado, que fue perdonado, está unido posee el Espíritu Santo. Yo estoy hablando de esa persona, para que estemos claros. Ahora, ¿qué sucede con ese creyente, con esa creyente? Dice el párrafo, son aún más santificados de un modo real y personal. Lo primero que dice la confesión es que esos creyentes regenerados, salvados, perdonados, unidos a Cristo, llamados por Dios, Dios los introduce para que sean capacitados, preparados, santificados de una manera real y personal. Real porque tú vas a tener que luchar con pasiones que están en tu propio corazón. Si una mujer o un hombre
antes de arrepentirse de su pecado, para poner un ejemplo, era una persona mentirosa. Ahora, habiéndose arrepentido, él entiende que lo que Dios ama es la verdad. Y él quiere decir siempre la verdad por amor al que lo salvó. Ahora, dice el creyente, yo le pertenezco a Cristo. Él me compró con su sangre. Yo no le pertenezco al diablo. Porque si yo le perteneciera al diablo, mentir estuviera bien, porque el diablo es un mentiroso. Pero ahora, mi Padre Celestial me ha enseñado que Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Y yo he creído en Él. Ya yo dejé la mentira. Yo amo la verdad. Entonces vamos a tener aquí que de forma real habrá una batalla en el corazón de esa persona. Porque a veces se le saldrá la mentira. Pero él dirá, no, espérate. No, eso está mal. Mire, fulana, perdone porque yo le mentí. Óyeme, la batalla es tan real que él se acusa a sí mismo por amor a Dios. No, mire, yo le mentí, perdóname, la verdad es esta. ¿Y qué va a estar, contra qué vamos a estar batallando los creyentes? Contra el pecado que mora en nosotros. Que mi pecado era el orgullo. Y cuando a mí me molestaban, yo explotaba. No, espérate, yo no puedo explotar ahora. Y yo tengo que ser un hombre humilde, como lo es Jesús. Jesús es humilde. Yo quiero ser como Él, yo quiero ser humilde. Miren la batalla, una batalla real en el corazón. Luchas reales. Pero también dice que eso es personal. Personal porque las luchas mías no son las de Jessica. Las de Jessica no son las de Marta. Cada uno tiene una lucha diferente. Y cada uno tiene que entender cuál es su pecado para entender que ese pecado es su enemigo. Porque ahora yo estoy en Cristo. Yo estoy unido a Cristo. Y yo no me estoy preparando para ir al infierno, sino para ir al cielo. Por lo tanto, yo voy a vivir como Cristo me manda, en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, aquí encontramos a un hombre o a una mujer, a un niño o a un joven que es cristiano, llamado por Dios, con un nuevo corazón, creado según la muerte y resurrección de Cristo, con una lucha real, con una lucha personal en su corazón. Y vamos a ver eso, vamos a ver unos pasajes. Jessica, por favor, búscate Primera de Tesalonicenses 5:23, eso después de Timoteo. Perdón, antes de Timoteo. Primera de Tesalonicenses, doña Marta, búsquese por favor Romanos 6:19. Ok, mire, búscala ahí, la mía. Romanos 6. Creo que está por aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y usted, doña Marta, va a buscar Romanos 6:19. Ajá. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23 primero. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice el texto, y seáis santificados por completo. Es decir, Dios quiere que cada creyente sea santificado completamente. Es el trabajo
Eso es lo que Él va a estar haciendo en nosotros. Y eso significa que Dios nos va a preservar. Imagínense que yo tuviera algo entre mis manos cuidándolo, preservándolo. Eso es lo que significa preservar, proteger. ¿Cómo Dios protege al creyente? Haciéndolo más como Él, más santo. Estamos en ese proceso. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo tengo que dejar el pecado. Yo tengo que desear la santidad. Si mi vida de pecado es la mentira, yo tengo que dejar la mentira por amor a Dios. Y tengo que orar, Dios, dame amor por la verdad. Ayúdame a hablar la verdad. Hay otro pasaje interesante que dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay creyentes que tienen luchas con la fornicación, con la lujuria. Dios quiere que nosotros seamos santificados de esa manera que Él nos protege del pecado y de las consecuencias presentes y las futuras. Pero ¿qué Él quiere? Que seamos santos como Él. Entonces, Pablo le decía, por ejemplo, tratando ese tema, Pablo le decía a los hombres y a las mujeres, el que se esté quemando, que se case. El que no pueda aguantar estar soltero, que se case. Porque ese es el medio que Dios ha dado para no caer en el pecado de la lujuria, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar entonces otros textos. Romanos 6:19, ¿verdad? 19. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miembros para servir a la justicia. Muy bien. Lea el 22. El 22 también, vaya pues. 21, 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí. Tú has sido liberado del pecado y del servicio a Satanás para ser un siervo ¿de quién? De la justicia. Y ahora, ¿cuál debe ser el fruto? El fruto de yo ser un cristiano es la santificación. Pablo dice, le hablo como hombres. Yo soy un hombre y sé la debilidad que ustedes tienen. Yo también tengo debilidad. Y recuérdense que ustedes cuando estaban en el pecado, se entregaban al pecado en mente y en cuerpo. Ahora que son creyentes, también entréguense al Señor en cuerpo y mente. Tú no puedes tener tu cuerpo en la iglesia y tu corazón y tu mente en el mundo. Porque no te va a ser de beneficio. No va a ser de provecho. El objetivo es la santificación. Tanto el pasaje de Tesalonicenses como el de Romanos, que leyó la hermana Marta, ahí lo dice una y otra vez. El objetivo es vuestra santificación. Que seáis santos. ¿Por qué Dios tiene ese objetivo? Por el hecho de que Él está preparando a su pueblo, preparándolo, edificándolo. Miren, por ejemplo, como dice aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4.
la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Míralo ahí. Es decir, tú no puedes entregar tu vida a la mentira, ni al orgullo, ni al odio, ni al rencor, ni a la fornicación, ni al adulterio, porque esas son las obras del viejo hombre, de la carne, cuando tú estabas en el mundo. Ahora tú eres una nueva criatura, un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de tu Padre? Aquí lo dice claramente. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Apártate de la fornicación, apártate del orgullo, apártate del pecado, apártate. Esa es la voluntad de Dios. No, que mira, que yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Cómo que tú no sabes? La Biblia lo dice claramente. La voluntad de Dios es que tú seas santo, santificado, que tú hagas real esa lucha en tu corazón, que tú hagas real la vida en tu corazón. Ahora mi vida está unida a Cristo, no al mundo. Si mi vida estuviera unida al mundo, yo actuaría como los hombres del mundo. ¿Qué hacen los hombres del mundo? Se entregan a su pecado. Pero ahora yo estoy unido a Cristo. Ahora yo me separo del pecado y vivo para Dios. Bueno, esa es la guerra real, para que ustedes vean que es real, una batalla real. Dios quiere que tengamos esa batalla en el corazón, en el alma, aquí en la tierra. No, que yo voy a ser santo, llega al cielo. El que no lucha por ser santo en la tierra, no lo será en el cielo. O mejor dicho, no llegará al cielo. Porque ¿quiénes son los santos? ¿Los buenos? No. Los santos, recuerden, son los que han creído en Cristo. Son pecadores que Dios le perdonó su pecado. Esos son los santos. Ay, no, y eso no mata ni una mosca. No, esa gente peca, pero huye del pecado. Se arrepiente de su pecado y no busca el pecado. ¿Saben cuál es su propósito? La santificación. Entonces, es una lucha real. Vamos ahora a ir a la próxima parte del programa. Nos dice, son aún más santificados de modo real y personal, mediante la misma virtud, es decir, por su palabra y espíritu que moran en ellos, por la misma virtud. Vamos a buscar allí esta porción para entenderlo. Vamos a buscar 1 Corintios 6:11, por favor, si lo pueden buscar. Y doña Marta, búsquese, por favor, Filipenses 3:10. Bueno, a los hermanos que están allí, mándenme un WhatsApp diciéndome que está presente. Las hermanas por internet, mándenme un WhatsApp. La hermana Lidia, qué bueno que se conectó. Bienvenida. Un abrazo para usted, hermano Ricardo Vidal. Un abrazo también para Ricardo. En Santo Domingo se conectó también. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes que están conectados. ¿Dónde está la hermana Lavinia? La hermana Etna. La hermana Norma, ¿por dónde anda? ¿Está conectada? Bien, vamos a ver estos pasajes. 1 Corintios 6:11 y Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Corintios 6:11. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavado, pero fuisteis santificado, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
Dice el pasaje, fuisteis, es decir, lo que operó, lo que te hizo lo que te hizo una nueva criatura, un hijo de Dios, fue la sangre de Cristo. Fue el poder de Dios por su Espíritu. Entonces la confesión dice, cuando Dios nos salva, ese mismo poder, la misma obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos ayuda, nos capacita para poder vivir ahora santamente. Nos capacita. Es como el borracho, que el hombre está decidido en dejar la bebida, está decidido. Pero ¿contra qué él va a pelear? Contra la adicción que él tiene en su propio cuerpo. Su propio cuerpo le va a pedir alcohol. ¿Y qué él va a tener que hacer? Huir. Cuando alguien esté bebiendo, él va a tener que decir, no, yo no puedo, me voy. Y se va a tener que ir. Él va a tener que hablar con la gente. Mira, a mí no me ofrezca nada de eso, yo bebo agua. Él va a tener que mantenerse a cierta distancia de todo aquello que le invita, ven, vuelve a tu vida anterior de pecado y de alcohol. Eso sucede con el creyente. Pero la gran diferencia es que la misma potencia, el poder de Dios, que actuó en el creyente, en el hombre pecador, para salvarlo, ese mismo poder te ayuda para tú decirle al pecado, no, yo no voy a seguir pecando. Yo amo a Jesucristo. Él me salvó. Yo le pertenezco a Él. Es decir, no estamos solos. Es el mismo poder, la misma gracia. Vamos a escuchar ahora Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? Miren cómo dice el pasaje, a fin de conocer el poder de su resurrección. El mismo poder que levantó al Salvador de entre los muertos es el mismo poder que actúa en el pecador para levantarle de los muertos de su pecado a la vida en Dios. Piense esto. El poder que actúa en Cristo actúa en nosotros para salvación y para darnos la gracia necesaria para perseverar. No estamos solos. Es decir, Dios sigue actuando en nosotros, Dios mismo. Pero también dice aquí la confesión que Dios sigue usando ese mismo poder que nos salvó. Él sigue usando también su palabra y su espíritu que mora en nosotros. ¿Cómo Dios hace posible que yo pueda perseverar? Por el poder de Dios, en primer lugar, pero también por la palabra de Dios, la que aprendemos, la que entendemos, pero también por el Espíritu Santo que mora en mí. Estos tres elementos menciona la confesión porque uno podría pensar, ¿y cómo yo voy a poder seguir adelante si yo soy tan débil? Y Dios responde, en tu debilidad se revela mi poder. Porque es mi poder la que te ayuda. Es mi poder la que te mueve. Es mi poder la que te guía. Es el Espíritu Santo quien te reprende. Eso está mal. Tú sabes que eso está mal y está caminando mal. Es la palabra que me dice, esta es la verdad. Esto se llama pecado. Esta es la verdad. Deja el pecado, sigue la verdad. Señor, pero ya yo soy débil. Y la palabra nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi fuerza, es Cristo que me fortalece. Entonces, aquí notamos cómo la confesión nos recuerda que sigue operando Dios en nosotros. Dios
salva al creyente, pero Él continúa con el creyente. Él no lo deja. Él no lo deja. Él continúa ayudando al creyente, animando al creyente, fortaleciendo al creyente, consolando al creyente, empujando al creyente. Y yo podría decir que hasta lo carga y lo lleva a la salvación y lo lleva a la eternidad. Lo carga. Ese es el poder que actúa en nosotros. La palabra, el Espíritu Santo. Vamos a buscar también, a pedirle a doña Marta que busque Juan 17, 17. Juan 17, 17. Bueno, le damos la bienvenida a doña Doris, que está conectada en el estudio de la confesión de fe. La hermana Lavinia dice que está conectada. Hermana Lavinia, bienvenida. Doña Doris, bienvenida. Estamos viendo el capítulo número 13, titulado La Santificación. Estamos transmitiendo de Radio Fraternidad, tratando este tema de la palabra de Dios. Y vamos a leer ahora Juan 17, 17. ¿Dónde? 12, 14, 17. Santificalos. ¿Cómo? Santifícalos en tu verdad, perdón. Tu palabra es verdad. ¿Ya? ¿Sí? Miren lo que Jesús pide al Padre en oración. Santifícalos. No dice por ningún lado, Señor, ya tú los salvaste, ya ellos pueden llegar solos. No. Hay algunos hermanos que creen que cuando Dios te salva, entonces Dios te deja solo. Y ya tú tienes que aguantar y perseverar tú solo. Y cuidado si falla, porque si falla, te pierdes. Pues mira que no, este tema nos da fortaleza y consolación porque nos dice que Dios continúa con nosotros. Dios me salvó, pero no me deja solo. Cristo ora en Juan 17, 17, lee ese pasaje en su casa. Cristo ora al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿De qué verdad te está hablando Cristo? Tu palabra es la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros y nos mantiene firmes. Pero aquí, ¿qué otra cosa Dios usa? La palabra, para mantenernos firmes. El Espíritu Santo, para mantenernos firmes. Es decir, el creyente no está de pie porque es sabio, porque es inteligente, sino porque Dios lo mantiene en pie. Ustedes conocen esa historia de un hombre que está pensando como en la vida, y está como en la playa. Y él está viendo los momentos que ha tenido, y él ve como que en la playa están sus dos pies, en la arena, están sus pisadas, y al lado están las pisadas del Señor. Dos pares de pisadas. Pero él se da cuenta que en los momentos de tribulación había un solo par de pies. Y el hombre dice, wow, Señor, en mi momento de tristeza me dejaste solo. Y el Señor le responde, no. Las pisadas que tú estás viendo son las mías. Yo te estaba cargando a ti. Entonces esa historia es una forma de reflexionar. Cuando a veces estamos pasando por tribulación, uno cree que uno está solo, pero no es así. Cuando tú estás gozoso, ¡qué bendición! Dios me bendijo, Dios está conmigo. Y decimos eso. Pero tú no sabes que cuando estamos en tribulación es cuando más Él está contigo. Pero a veces somos tan egoístas, estamos pensando solamente en nosotros. Entramos en la depresión, ay, yo el pobre, y nos olvidamos
de que nuestro Padre está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Hijo está con nosotros. Entonces, en este proceso de santificación, eso es lo que estamos viendo. Nosotros estamos perseverando, pero no solos, en el poder de Dios, con la palabra de Dios y con la unción del Espíritu de Dios. Las tres cosas. Tres cosas operan en el creyente. El poder de Dios, que nos salvó, sigue operando. La palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y por el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Entonces, esto es realmente consolador, porque uno no está solo. A veces cuando los padres ven que sus hijos se crecen, se casan y se van, se sienten solos. Si son creyentes, no están solos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Ningún creyente nunca está solo. Por eso, ahora sí podemos obedecer a Dios. Yo sí puedo, yo no estoy solo. Y Él me ha dejado su palabra para que esté conmigo y para yo consolarme y fortalecerme. De ahí que es tan importante leer la Biblia. Porque si Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, el creyente va a recibir poder, fuerza, dirección, consolación a través de la palabra que Él nos ha dejado. Yo recuerdo otra historia. Hay un libro que se llama El Progreso del Peregrino. Es como una novela cristiana. Y allí se habla de un hombre que se llamaba Poca Fe. Poca Fe era una persona que por cualquier cosa lloraba. Ay, me pasa un problema, ay, tengo tal problema. Y Cristiano lo anima. Pero Poca Fe lo que hace es que en vez de leer la palabra que él la tenía, él nunca la leía. Cristiano continuamente, Cristiano es otro personaje, Cristiano continuamente la leía, la palabra de Dios, y se fortalecía, se consolaba, sabía que el Señor estaba con él. Pero Poca Fe, aunque era cristiano también, pero él no se fortalecía, no se consolaba, porque no leía la palabra. Se sentía solo, y no estaba solo. El Señor estaba con él y con el otro cristiano. Pero él se le olvidaba. Él se le olvidaba. Y en sus aflicciones se sentía solo. Porque no estaba entendiendo los propósitos de Dios, los cuales Dios los revela a través de su palabra. Esa es la debilidad nuestra. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solo. Entonces, hemos visto hasta ahora que a lo que Dios llama por su Santo Espíritu y por su palabra, a través de Cristo, Dios los santifica de forma real y personal. Es decir, de forma real. En la vida de esa persona va a haber choque, pleito, guerra contra su propio pecado y su corazón. Y habrá una batalla personal. Pero Dios aún está con ellos y les salvó y le da fortaleza y le da su palabra y le da su espíritu para que estos perseveren, se fortalezcan en el Señor y perseveren diariamente. Entonces hasta aquí, eso es lo que hemos visto. Pues vamos a ver ya la última parte, los hermanos y amigos que están conectados. Hermana María Altagracia, bienvenida por conectarse con nosotros. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla.
No sé si doña Marta, ¿tú tienes alguna pregunta? Jessica, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, doña Marta, o a Jessica para que me la responda. ¿Qué medios ha dado Dios para que el creyente se fortalezca en la tribulación? Leer su palabra. Bueno, leer su palabra. Leer la palabra de Dios. ¿Y qué otra? El Espíritu. Leer la palabra y el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para perseverar. ¿Qué yo tengo que hacer en medio de mi lucha? Lee la palabra. Fortalécete en la palabra. Y tú vas a ver que la misma palabra te dice, pedid y se os dará. La llave te la da. Mira la promesa de Dios. Confía en Él. Confía en Él. Él te ha prometido esto. Y Él no miente. Él es fiel. Su nombre es fiel. Su nombre es Amén. Es sorprendente ver cómo la palabra y el Espíritu de Dios y el poder de Cristo actuando en nosotros es lo que nos ayuda. Por eso el creyente, por eso es que el que persevera hasta el fin es el que es salvo. Porque el que persevera es el que demuestra que la palabra, el Espíritu de Dios y el poder de Cristo está actuando en él. Es el que persevera, es el que puede decir, Dios hasta aquí me trajo, Dios me ha sostenido. Y comúnmente tú le escuchas, ¿y cómo tú lograste tal cosa? Yo, el Señor lo hizo. Yo soy débil, yo estaba tirado en el piso y Él me levantó. Yo no quería venir y Él me trajo. Yo no quería leer y Él me puso a leer y me consoló. Todo lo señalamos a Él. Fue Dios que lo hizo, no fui yo, fue el Señor. Todo, Él es el que merece la gloria. A mí no me aplaudan, es el Señor que merece la gloria. Entonces vamos a ver la última parte del párrafo número 1. Dice aquí. Mediante, ya vimos aparte, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se han debilitado y mortificado más y más. Y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Observe aquí encontramos que cuando el creyente es salvado y está poniendo en práctica lo que dice la palabra, está orando, está confiando en la guía y poder del Espíritu de Dios, el creyente poco a poco va venciendo esas pasiones y deseos que se levanten en su corazón. Digo poco a poco porque es una lucha real en la que él deja todo eso, pero hay momentos en que se debilita, hay momentos en que tambalea, pero no. Y mientras más fuerte es, más rápido es el no, y más rápido huye. Y más rápido ya ignora los deseos de la carne. Más rápido, más fuerte. Aquí encontramos que el creyente es fortalecido, pero las pasiones son debilitadas. Pero eso pasa en el creyente que está ocupado en la santificación. Está ocupado en lo que dice la palabra. Está ocupado en orar, está ocupado en leer la Biblia, está ocupado en obedecer a Dios, está muy ocupado. Él no tiene tiempo para el pecado. Ese creyente se va a ver fortalecido,
se va a ver animado más y más para la práctica de toda verdadera santidad. Y aquí encontramos que la santidad es algo práctico. Hay algo así como la santidad que viene de Dios. Él es que la hace. Yo no puedo ser santo por mí mismo. Ahora, hay una parte que a mí me corresponde. ¿Quién es el que le va a decir no al pecado? Soy yo. ¿Quién le va a decir no me interesa cuando se te ofrezca el pecado que tú más quieres? Soy yo. No es el Espíritu Santo, soy yo. El Espíritu Santo me da poder, me da fortaleza, me recuerda su palabra, me amonesta, me llama la atención. Pero soy yo que respondo, soy yo que actúo. Entonces, la manera por la cual Dios va a bendecir nuestras almas y nos va a fortalecer es si estamos involucrados de forma diligente en crecer en toda gracia espiritual a la que Dios nos llama a crecer. Doña Marta, ¿a qué Dios nos llama a crecer? ¿Al odio o al amor? ¿A qué Dios nos llama a crecer? Cuando Dios le ordena, crece, ¿en qué será? ¿En el amor o en el odio? En el amor, obviamente. ¿A qué Dios me llama a crecer? ¿A entregarme a mi pecado o a dejar el pecado? ¿Qué usted cree? A dejarlo. A dejarlo. Recuérdese que Dios nos libera del pecado, porque el pecado lo que va a producir es muerte y condenación. Ahora que yo he sido liberado, yo tengo que ocuparme en usar toda la armadura de Dios para luchar contra ese pecado y contra toda pasión y contra el mundo y contra el diablo. Ahora yo estoy también involucrado en esta guerra espiritual. Antes de yo convertirme, aceptar al Señor, yo estaba entregado a mi pecado. Yo estaba entregado a mi pecado. Pero ahora que soy salvo, ya yo no estoy entregado, yo peleo contra el pecado. Tengo una batalla contra el pecado. Lucho contra el pecado. Esa es la realidad ahora. A esa batalla, a esa lucha en la que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el que tenemos la espada, la palabra de Dios, en el que tenemos el escudo, la fe. En esta batalla, en que actúa el poder de Cristo en nosotros, nosotros no estamos solos, pero estamos en esta batalla. Ya no estamos sirviéndole al diablo, ahora le servimos a Dios. Estamos del lado de Dios. Por eso es que ahora podemos decir que estamos en ese proceso de santificación. Es una guerra espiritual, y que no se puede pelear con buenos deseos. No se puede pelear. Ay, a mí me gustaría un buen deseo. No. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Ay, pero va a ser difícil. Sí, va a ser difícil. Pero hay victoria. Hay victoria en Cristo. Ay, pero va a ser duro porque es en mi corazón. Sí, va a ser en tu corazón. La batalla es en tu mente y en tu corazón. Para ganarlo los dos. O tú le sirves a Dios o tú le sirves al diablo. O tú eres santo o tú eres condenado. O tú tomas el arma de la palabra o tú te entregas a las obras de la carne. No hay término medio. No, que yo tengo un pie allá y otro pie aquí. No se puede. En esta batalla tú no puedes ser un pirata, como alguna gente que le gusta hacer de dos partidos, ¿verdad? De dos equipos. Yo soy blanco y rojo también. No. O usted es blanco o usted es rojo. Que Dios nos ayude a entender esta enseñanza, porque nos permite ver que no es en base a la fuerza del cristiano,
Es el poder de Cristo en mí, que me ayuda, que me esfuerza. No estoy solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en mí. Y yo tengo su palabra. Ya yo tengo la carta de amor de su palabra. Estoy débil. Voy a la palabra a fortalecerme. Estoy incrédulo. Voy a la palabra para creer. No sé qué hacer. Voy a la palabra a buscar el consejo y la dirección. La respuesta de Dios está en su palabra y por la iluminación que el Espíritu Santo da. Entonces, que Dios nos permita poder comprender este primer párrafo de este capítulo 13, la santificación, para que nos animemos, consolemos y nos fortalezcamos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos dice la palabra. No estamos solos. Hay un poder que actúa en nosotros, que es el que nos ha levantado de entre los muertos y nos mueve a perseverar. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Que Dios nos conceda entender que la palabra es nuestra herramienta de trabajo. Mientras más usted conoce la palabra, más difícil se le hace a Satanás engañarla. Más difícil se le hará a usted tropezar y caer. Entonces usted podrá ver lo que otros no pueden ver. Porque la luz que usted tiene es la palabra del Dios Todopoderoso. Así que animémonos a correr con gozo y con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos permita perseverar. No sé si usted tiene alguna pregunta, doña Marta, de este tema. ¿Y usted? Bueno, porque Dios nos ayude y nos permita perseverar. Este tema de la santificación es el por qué la santificación progresiva es el cómo. ¿Cómo es eso que los creyentes perseveran hasta el fin? ¿Cómo es posible que el creyente pueda perseverar con tanto peligro? No estamos solos. El poder de Cristo actúa en nosotros. La palabra de Dios está con nosotros. Y las tres personas moran en nosotros. Que Dios nos permita poder gozar y disfrutar de esta verdad. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, damos gracias por tu palabra, pidiéndote ahora que tú continúes bendiciendo nuestras almas y fortaleciéndonos en tu temor. Que estas enseñanzas puedan guiarnos a tener una mayor esperanza en Cristo. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.